Una capitana de policía condecorada, una mujer que dedicó 22 años de su vida a la placa, se encuentra al otro lado de la ley, esposada y acusada de un delito menor. ¿Por qué? Por el color de su piel y el uniforme que no llevaba. Esta no es solo una historia de identidad equivocada. Es un relato escalofriante de un sistema que se vuelve contra uno de ellos y de las impactantes consecuencias que ponen fin a su carrera cuando se revela toda la verdad. Es una mirada cruda e implacable a los prejuicios, al poder y a la aterradora velocidad con la que una vida puede cambiar por completo. Quédate con nosotros para escuchar la increíble historia completa de la capitana Isabella Dubois. Antes de comenzar, comenta desde donde estás mirando hoy y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Ahora, entremos en materia. Los pisos de mármol pulido de la tienda departamental Stellartons, el buque insignia del centro de la ciudad, reflejaban el brillo suave y costoso de la iluminación empotrada. Era una catedral del comercio, un lugar donde el aroma de una docena de perfumes en competencia se mezclaba con el sutil aroma del cuero nuevo y el dinero viejo. Para la capitana Isabella Dubois, era un paisaje extraño. Su mundo era uno de asfalto agrietado, café rancio de precinto y el olor metálico de la cordita que nunca desaparecía del aire después de una sesión de tiro. Pero hoy, ella era solo Isi, una tía con una misión. Su sobrina Maya cumplía 16 años. Un hito que exigía algo más personal que una tarjeta de regalo. Maya era una artista en ciernes, un alma vibrante que veía el mundo en tonos y texturas que Isabella solo podía fingir que entendía. Así que allí estaba ella, con unos vaqueros cómodos, un sencillo suéter de cachemira gris y mocasines gastados, recorriendo pasillos de bolsos de diseñador que no sabría cómo llevar. Isabella, a sus 48 años, llevaba su autoridad no como un uniforme, sino como una segunda piel. Estaba en la calma y la calidad evaluadora de sus ojos oscuros, la economía de sus movimientos y la tranquila confianza que irradiaba su postura. Incluso fuera de servicio, el capitán siempre estaba presente. Los años de mando le habían enseñado a observar, a ver todo el tablero, no solo la pieza que tenía delante. Vio a la joven pareja discutiendo en voz baja por un transportín para perros ridículamente pequeño, al adolescente aburrido siguiendo a su madre y al hombre nervioso con traje que no dejaba de mirar su reloj. Y vio a Arthur Finch. Finch era un guardia de seguridad que hacía mucho tiempo que había cambiado la ambición por el ritmo predecible de una ruta de patrullaje a través de ropa y cosméticos masculinos. Era un hombre de mediana estatura y cintura ancha, con una tez pálida que sugería una vida vivida bajo luces fluorescentes. Él veía el mundo en binarios simples y desafortunados, seguro o sospechoso, cliente o amenaza. Cuando vio a la capitana Isabella Dubois, una mujer negra que examinaba metódicamente un juego de lápices de artista alemanes de alta gama sin cesta de compra. Su mente, corroída por años de prejuicios indiscutibles, hizo su cálculo perezoso. Isabella sintió sus ojos sobre ella primero. Era un hormigueo familiar en la nuca, del tipo que había sentido miles de veces en su vida, mucho antes de usar una placa. Ella no reaccionó. Cogió la elegante caja de madera que contenía lápices, sintió su peso y admiró el espectro de colores que se extendía en su interior. Esto fue perfecto para Maya. Ella comprobó la etiqueta del precio. 220 pesos. Empinado, pero vale la pena por su chica. Continuó navegando, buscando un bloc de dibujo de alta calidad que pudiera acompañarlo. Con la caja de lápices bajo el brazo, se dirigió hacia la sección de papelería. Finch, situado cerca de las escaleras mecánicas principales, observaba cada uno de sus movimientos. La vio acomodar la caja con más fuerza bajo su brazo mientras cogía un gran cuaderno de dibujo encuadernado en cuero. Su sesgo de confirmación, una droga poderosa e insidiosa, aumentó. ¿Ver? Una pequeña voz en su cabeza susurró. Sin cesta. Ocultar el objeto. Señales clásicas. Se quitó la radio del cinturón y puso el pulgar sobre el botón de transmisión. No vio a una mujer haciendo compras para su sobrina. Vio un estereotipo,
un riesgo, un problema que había que gestionar. Isabella encontró el cuaderno de dibujo perfecto. Ahora solo necesitaba una bolsa de regalo. Ella se giró y sus ojos se encontraron con los de Finch, que estaba justo al otro lado del pulido pasillo. No había forma de confundir la expresión de su rostro. Era una mirada acusadora, plana, desprovista de curiosidad y llena de certeza. Isabella había visto esa mirada innumerables veces en los rostros de los sospechosos, en los rostros de los testigos, y lo más inquietante, en los rostros de sus compañeros oficiales que no sabían quién era ella. Ella dio un pequeño suspiro casi imperceptible. Ella era capitana de policía. Ella comandaba el Distrito 17, uno de los más duros de la ciudad. Ella supervisaba a 200 oficiales, manejaba presupuestos millonarios y tomaba decisiones que tenían consecuencias de vida o muerte. Y en ese templo de bufandas caras y zapatos de diseño, ella estaba siendo examinada por un guardia de seguridad que probablemente no podría pasar el examen físico para un inspector de parquímetros. Ella decidió ignorarlo. Participar no tendría sentido. Caminó hacia la estación de envoltura de regalos cerca de las cajas registradoras. La caja de lápices y el cuaderno de dibujo estaban claramente sostenidos en sus manos. El camino directo la llevó justo más allá de Arthur Finch. Cuando ella pasó, él dio un paso adelante ligeramente. Su presencia constituía una obstrucción deliberada. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo?, él preguntó. La pregunta era una formalidad. El tono era una acusación. Isabella se detuvo. Ella miró su etiqueta con su nombre. Una protección de activos de Finch. Ella le dirigió una mirada fría y equilibrada. No, gracias. Encontré todo lo que necesitaba. Ella intentó caminar a su alrededor, pero él cambió su peso. Una maniobra de bloqueo sutil. Es un artículo muy caro el que tienes ahí, dijo, señalando con la cabeza el juego de lápices. Lo es, respondió Isabella con voz serena. Es un regalo. Probablemente deberías conseguir una canasta para eso, presionó Finch, entrecerrando los ojos. Hace que sea más fácil de transportar. Estoy bien, gracias. Ahora me dirijo directamente a la caja. Este fue el momento. El momento de la elección. Finch podría reducir la tensión. Podría aceptar su respuesta, observarla caminar los últimos 20 pies hasta la caja registradora y concluir que fue una falsa alarma. Pero su orgullo y la fea certeza de sus prejuicios no se lo permitieron. Él ya la había juzgado. Dar marcha atrás ahora equivaldría a admitir que estaba equivocado. Él cogió su radio. Señora, voy a tener que pedirle que me acompañe a la oficina de seguridad. Todo el comportamiento de Isabella cambió. La tía fuera de servicio desapareció y apareció el capitán de policía. Su columna se enderezó y su voz bajó un registro, adquiriendo un tono duro de mando capaz de silenciar un motín. ¿Con qué fundamentos?, ella preguntó con la mirada firme. Política de la tienda. Finch dijo, inflando el pecho. Tenemos motivos para creer que usted podría estar intentando ocultar mercancía de la tienda. Isabella miró los objetos que tenía en sus dos manos a plena vista. Entonces ella lo miró. Tú y yo sabemos que eso es ridículo, dijo ella, con una voz peligrosamente baja. Ahora, si me disculpan, voy a ir a pagar mis artículos. Ella dio un paso. Finch tomó uno más grande y se plantó directamente en su camino. Presionó su radio. Despacho, soy Finch de Steltons. Tengo un posible ladrón de tiendas 1036 que se niega a cooperar. Mujer, negra, de aproximadamente 5'9", vestida con jeans y un suéter gris, solicitando asistencia policial en la entrada principal. Un nudo frío se formó en el estómago de Isabella. Realmente lo hizo. El absurdo era impresionante. Pero el absurdo podría ser peligroso. Ella sabía con qué rapidez estas situaciones podían descontrolarse. Ella conocía el guión de memoria, una tragedia que había visto desarrollarse desde el otro lado cientos de veces. Y ahora, increíblemente, ella iba a ser su actriz principal.
La llamada de radio crepitó y adquirió vida propia. Una chispa invisible que encendió el ambiente tranquilo de la tienda. Los compradores que habían estado vagando entre sus ensoñaciones consumistas ahora redujeron su ritmo. Su curiosidad se despertó. Una burbuja de atención comenzó a formarse alrededor de Isabella y Arthur Finch. Un espacio definido por susurros y miradas robadas. La gerente de la tienda, Brenda Miller, una mujer cuyo severo corte de pelo y traje a medida parecían diseñados para repeler cualquier forma de calidez humana, se acercó caminando desde el mostrador de atención al cliente, con el rostro convertido en una máscara de pánico controlado. «Arthur, ¿qué está pasando aquí?», exigió, con su voz entrecortada y aguda. Ella no miró a Isabella, una táctica clásica de marginación. El problema era la escena, no la persona en el centro. Esta persona, la señorita Miller, dijo Finch con importancia, fue observada llevando mercadería de alto valor sin canasta y parecía estar ocultándola. Ella se niega a cooperar. Brenda Miller finalmente volvió su mirada hacia Isabella. Fue una evaluación rápida y desdeñosa. Vio los jeans, el suéter informal, la ausencia de un bolso de diseñador. Su rostro se endureció. La ecuación en su cabeza era tan simple y fea como los pinzones. «Señora», comenzó Miller, con la voz cargada de condescendencia. «En este jeans, tenemos una política muy clara. Si nuestro personal de protección de activos tiene alguna inquietud, simplemente le pedimos su cooperación. Podemos resolverla rápidamente en la oficina». Isabella se mantuvo firme. El peso de los lápices y el cuaderno de dibujo de repente se sintió inmenso. «No hay nada que aclarar», afirmó, con un tono bajo y constante de ira contenida. «Soy una clienta que iba a comprar estos artículos. Su empleado me ha detenido sin motivo, y ahora usted intenta hacer lo mismo». Conocía sus derechos. Más aún, conocía la ley al dedillo. Sabía que lo que estaba sucediendo era un caso clásico de detención ilegal. «Será mucho más fácil para todos si cooperan», insistió Miller, cruzándose de brazos. Él, para todos, era una amenaza apenas velada. «No monten una escena. No nos lo pongan difícil. Más fácil no es lo mismo que correcto», replicó Isabella. «No he salido de la tienda. No he pasado el último punto de venta. No he ocultado nada. Su empleado está actuando con una suposición sesgada y usted se lo está permitiendo. Quítese de mi camino. Voy a pagar». Su autoridad, tan efectiva en la sala de la brigada y en la calle, estaba teniendo el efecto contrario aquí. Para Finch y Miller, su negativa a dejarse intimidar no era una señal de inocencia, sino de culpa y agresión. Esperaban miedo o una negación frenética. Su desafío tranquilo y articulado era para ellos. El comportamiento de una profesional, una criminal empedernida. La ironía era tan densa que casi la asfixiaba. Había dedicado su carrera a enseñar a sus oficiales los puntos clave de la desescalada, la causa probable, cómo evitar el veneno del sesgo implícito. Había impartido conferencias sobre estos mismos escenarios. Y aquí estaba, atrapada en una simulación de entrenamiento infernal. El lejano sonido de una sirena se acercaba cada vez más, un sonido que había sido la banda sonora de su vida profesional. Por primera vez, no la llenó de un propósito, sino de un miedo profundo y escalofriante. La situación era ahora un tren desbocado. Dos oficiales uniformados, cuya juventud y arrogancia eran evidentes al instante, atravesaron las puertas de cristal de Stellartons. El oficial al frente, alto y de mandíbula cuadrada, con una placa con el nombre Callahan, observaba la escena con el aire de alguien que llegaba para restablecer el orden en un mundo caótico. Su compañero Peterson parecía aún más joven, un novato con los ojos muy abiertos intentando reflejar la confianza de su compañero de mayor edad. El oficial Mark Callahan llevaba 5 años en la fuerza. Lo suficiente para cansarse, pero no para volverse sabio. Veía el mundo como una competencia, y cada llamada era una oportunidad para ganar. Al acercarse,
Arthur Finch se hinchó como un sapo, ansioso por entregar su premio. Oficiales, gracias por la rápida respuesta, dijo Finch, señalando a Isabella. Este es el individuo. La vi intentando ocultar un objeto de gran valor. Ella se puso beligerante cuando la confronté. Los ojos de Callahan se posaron en Isabella. No vio a ningún capitán de policía condecorado. Ni siquiera vio a una mujer de 48 años. Vio la descripción de la llamada de radio. Hembra, negra, beligerante. En su mente, el caso ya estaba cerrado en un 90%. Señora, dijo Callahan, con su voz fuerte, interpretativa para beneficio de la multitud reunida. Soy el oficial Callahan. Hemos recibido un informe sobre un disturbio. ¿Cuál parece ser el problema aquí? El problema, oficial, dijo Isabella, mirándolo a los ojos, es que este hombre asintió mirando a Finch me ha detenido ilegalmente basándose en una suposición falsa. Estaba en camino a pagar estos artículos. Callahan sonrió. Fue un gesto pequeño y despectivo, pero decía mucho. Bien. Eso ya lo había oído antes. Mira, vamos a hacer esto fácil. ¿Por qué no me entregas la mercancía y podemos hablar de esto afuera? No lo entregaré, dijo Isabella, mientras su resolución se convertía en granito. Será mi propiedad tan pronto como la pague, lo cual es mi plena intención. No tienes ningún fundamento legal para detenerme. Recibí la queja de seguridad de la tienda. Callahan respondió, su paciencia ya se estaba agotando. Estaba acostumbrado a la obediencia, especialmente cuando había público presente. Eso es suficiente para mí. Ahora coloque los objetos en el suelo. No, dijo Isabella simplemente. La palabra quedó suspendida en el aire, un claro acto de desafío. El rostro de Callahan se sonrojó de ira. Intercambió una mirada con Peterson, una comunicación silenciosa que decía, ¿ves? Esto es a lo que nos enfrentamos. Señora, ahora está usted obstruyendo una investigación policial, dijo alzando la voz. Te estoy dando una orden legal. Deja los objetos en el suelo. Isabella sabía que estaba en una encrucijada. Ella podría someterse a la indignidad, ser arrastrada a una oficina, y eventualmente, ser reivindicada. O podría defender sus principios basándose en la ley que había jurado defender. Ella eligió la ley. Oficial, le sugiero que dé un paso atrás y reevalúe esta situación, dijo, con la voz de su capitán ahora totalmente involucrada. Estás en una situación muy delicada, tanto legal como procesalmente. Eso fue lo que no debías decir. Para Callahan, sonó como la amenaza vacía de un abogado callejero criminal. Fue un desafío a su autoridad, y él no era un hombre que se echara atrás ante un desafío, especialmente no en público. Eso es. Estás arrestado por hurto y resistencia, declaró, tomando sus esposas. Estás cometiendo un gran error, advirtió Isabella en voz baja e intensa. Sí, no serás el primero en decirme eso esta noche, se burló. Él le agarró el brazo izquierdo. El instinto perfeccionado por 2 décadas de entrenamiento entró en acción. Isabella no se resistió violentamente, pero cambió su peso, convirtiendo su cuerpo en un objeto sólido e inamovible. No me pongas las manos encima, ordenó. Para Callahan, esa fue toda la justificación que necesitaba. Ella se está resistiendo, le gritó a Peterson como para validar su siguiente acción. Ayúdenme a esposarla. Peterson, luciendo presa del pánico y abrumado, se movió hacia el otro lado. Los compradores se quedaron boquiabiertos. Brenda Miller observaba con expresión recatada y justificada. Arthur Finch sonrió en el momento en que el primer círculo frío de acero tocó su muñeca. Una extraña calma invadió a Isabella. La ira y la frustración desaparecieron y fueron reemplazadas por una gélida claridad analítica. Habían cruzado la línea. El departamento, su departamento, había cruzado la línea y ella sabía con absoluta certeza que esto no terminaría como ellos pensaban. Ya no se trataba de una caja de lápices.
Se trataba de todo. El clic de las esposas al cerrarse alrededor de las muñecas de Isabella fue un sonido ensordecedor y final en la tienda repentinamente silenciosa. El ruido metálico resonó en el suelo de mármol, un signo de puntuación al final de la razón. Durante 22 años, ese sonido había significado la conclusión exitosa de una investigación, el restablecimiento del orden, la eliminación de una amenaza. Ahora era el sonido de su propia degradación. El oficial Callahan, entusiasmado por la victoria de haber impuesto su voluntad, tiró de sus brazos hacia atrás con una fuerza innecesaria. El cuaderno de dibujo encuadernado en cuero y la caja de lápices de madera cayeron al suelo. La esquina de la caja se astilló al chocar contra la dura baldosa. El hermoso regalo para Maya, el propósito entero de su misión, ahora yacía como evidencia en la escena de un crimen. Caminar. Callahan ladró, empujándola hacia adelante. Todas las cabezas en los alrededores se giraron. Los rostros entre la multitud reflejaban conmoción, curiosidad morbosa, y en algunos, una satisfacción presuntuosa. Isabella podía sentir sus miradas sobre ella como golpes físicos. Vieron a una criminal común, una mujer negra, siendo sacada en desgracia de una tienda de lujo. No vieron a la capitana Isabella Dubois del Distrito 17. Vieron el estereotipo que Finch había invocado, ahora hecho carne y atado en acero. La caminata de la vergüenza desde el centro de la tienda hasta la entrada principal fueron los 50 metros más largos de su vida. Su propio entrenamiento le gritaba que permaneciera plácida, que no hiciera movimientos bruscos para no darles más excusas para usar la fuerza. Pero el capitán en ella estaba analizando todo, grabando cada detalle en su memoria. El agarre triunfal de Callahan sobre su brazo. Los ojos nerviosos y penetrantes de Peterson evitaban los de ella. Las sonrisas en los rostros de Finch y Miller. Los susurros y los dedos señalados de los espectadores. Una mujer acercó más a su hijo cuando pasaron. Un hombre filmó abiertamente la escena con su teléfono, su rostro iluminado por la emoción de capturar la caída de otra persona. Cada paso era una nueva ola de humillación. Este fue exactamente el escenario que ella trabajó incansablemente para prevenir. Había implementado programas de extensión comunitaria, encabezado el entrenamiento para la desescalada y asesorado personalmente a docenas de jóvenes oficiales, enseñándoles a mirar más allá del uniforme y el color de piel para ver al ser humano debajo. Y allí estaban dos de los suyos, productos de ese mismo sistema, demoliendo el trabajo de su vida ante sus propios ojos. Afuera, el aire fresco de septiembre fue un shock después del ambiente sofocante de la tienda. Las luces azules y rojas intermitentes del coche patrulla pintaron la escena con un resplandor dramático y espeluznante, convirtiendo lo mundano en un espectáculo. Callahan la empujó bruscamente hacia la parte trasera del coche. «Cuidado con la cabeza», dijo, la frase estándar dicha con un tono burlón mientras empujaba su cabeza hacia abajo y la obligaba a sentarse en el estrecho asiento trasero. El plástico era duro e implacable y el aire estaba cargado de olor a desinfectante barato y desesperación. La puerta se cerró de golpe, sellándola en una jaula de plexiglás y acero. Ella estaba sentada en la oscuridad. El mundo exterior se distorsionaba a través de la gruesa ventana rayada. Ella observó cómo Callahan y Peterson conversaban con Finch y le tomaban declaración. Pudo ver a Finch gesticulando enfáticamente, como un hombre que embellecía su momento de gloria. Era una mentira. Todo ello. Una ficción construida sobre una base podrida de prejuicios. Y estaba siendo ingresado en un informe policial oficial que pronto llevaría su nombre. La radio del coche cobró vida con un crujido. Unidad de despacho 7. Sospechoso bajo custodia transportando a una mujer adulta a la central de procesamiento. Sospechar. La palabra tan clínica y distante era como un hierro candente. A los ojos de la ciudad que había jurado proteger, ella ya no era una persona. Ella era sospechosa. El viaje hasta el recinto fue una pesadilla surrealista. La ciudad que ella conocía tan bien. Los puntos de referencia familiares,
Los patrones de tráfico y el ritmo de las calles parecían extraños desde este punto de vista. Ella vio a gente en la acera viviendo su vida normal, ajena a la profunda injusticia que se desarrollaba en la parte trasera del coche patrulla que pasaba. Callahan y Peterson permanecieron en silencio durante los primeros minutos, mientras la adrenalina de la confrontación disminuía. Entonces Callahan dejó escapar una risa breve y triunfante. ¿Puedes creer el descaro de ese tipo?, le dijo a Peterson, con voz llena de arrogancia. Estás en una situación delicada en términos procesales. Me dio una conferencia completa. Peterson murmuró algo evasivo. El novato estaba claramente nervioso por toda la experiencia. El arresto no había sido limpio. La mujer se había mostrado elocuente, tranquila y absolutamente libre de miedo. No encajaba en el perfil de un ladrón de tiendas típico. Una semilla de duda intentaba brotar en su mente, pero fue aplastada por el peso de la certeza de su compañero y la dinámica de poder del coche patrulla. Lo hiciste bien ahí atrás, muchacho. Callahan continuó, dándole una palmadita a Peterson en el hombro. Hay que ser firme. Si les das un centímetro, te pisotean. Ya lo viste. La clásica resistencia. Obstruir todo el terreno. Será una condena fácil. Isabella cerró los ojos. Fácil convicción. No tenía idea. Estaba conduciendo una bomba de tiempo hacia el único lugar de la Tierra donde estaba garantizado que detonaría. La comisaría de policía. Ella podría haber terminado esto en cualquier momento. En el momento en que Callahan le puso las manos encima, ella podría haber gritado, «Soy un capitán de policía, idiota». Pero su orgullo y una parte más profunda y estratégica de su cerebro la habían detenido. Una acusación como esa en el calor del momento habría sido descartada como la mentira desesperada de un criminal acorralado. Habría sido su palabra contra la de dos oficiales uniformados. No, la revelación tenía que ser controlada. Tenía que ser innegable. Tenía que suceder en un lugar donde el sistema no pudiera simplemente barrerlo. Tuvo que suceder bajo las frías e implacables luces de la comisaría, frente a un sargento de registros y un escáner de huellas dactilares zumbando. Abrió los ojos y miró su reflejo en el divisor de plexiglas. Vio a una mujer cansada, de mediana edad, esposada, pero debajo de eso, vio un fuego en sus propios ojos. Fue el mismo incendio que la impulsó a unirse a la fuerza después de que su hermano muriera a causa de la violencia callejera. El mismo fuego que la había impulsado a través de la academia, a través de años de patrulla, a través de las filas de detectives y hasta llegar al rango de capitán. Callahan pensó que había ganado. Creyó que estaba añadiendo otra marca a su historial de arrestos. No tenía idea de que estaba conduciendo a su propio verdugo profesional. La humillación era un carbón ardiente en sus entrañas, pero ella se aferró a ella. Sería su combustible. El sistema había fallado. Sus oficiales habían fracasado. Y ahora, la capitana Isabella Dubois iba a presidir la corte. El verdadero proceso estaba a punto de comenzar. La puerta de salida de la central de procesamiento se cerró de golpe detrás del coche patrulla con un fuerte ruido metálico. El sonido de la libertad siendo excluida. El aire en el garaje de hormigón estaba cargado con los humos de los tubos de escape y la sombría finalidad del lugar. Callahan y Peterson sacaron a Isabella del auto, con movimientos practicados e impersonales. Este era su territorio. Dentro del recinto había una sinfonía caótica de miseria controlada. Los teléfonos sonaban incesantemente. Las luces fluorescentes zumbaban con un zumbido que provocaba dolor de cabeza, y el aire era una mezcla viciada de café quemado, sudor y papeleo. Isabella conocía este mundo íntimamente. Ella conocía a los sargentos de reserva que lo habían visto todo, a los detectives sobrecargados de trabajo, a los despachadores hastiados, pero nunca lo había visto desde este lado del alto y marcado mostrador. La condujeron hacia el mostrador de reservas, donde el sargento Frank Miller, sin parentesco con el gerente de la tienda, pero un hombre de disposición igualmente amarga, presidía su dominio. Miller era una reliquia,
Un veterano de 25 años con una mueca permanente grabada en su rostro y una profunda falta de paciencia ante el desfile nocturno de errores de la humanidad. ¿Qué tienes para mí, Callahan? Miller se quejó sin levantar la vista de la pantalla de su computadora. Robando y resistiéndose por parte de los Stellarans del centro, anunció Callahan, colocando una mano sobre el hombro de Isabella y empujándola hacia el mostrador. Este fue un verdadero trabajo. Nos dio toda una canción y baile. Miller finalmente miró hacia arriba. Vio a una mujer negra de unos 40 años vestida con ropa informal pero de buena calidad, de pie con una postura erguida a pesar de las esposas. Sus ojos fueron lo que llamó su atención. No estaban llenos del miedo habitual, de la intoxicación o del desafío frenético. Eran tranquilos, inteligentes y ardían con una furia fría y controlada. Era una mirada que había visto antes, pero normalmente del otro lado de su escritorio. Está bien, terminemos con esto, suspiró Miller, volviéndose hacia su teclado. ¿Nombre? Probablemente deberías quitarle las esposas para poder recuperar sus pertenencias, sugirió Callahan. Ella no tenía bolso. Probablemente lo tenía escondido en algún lugar. Después del procedimiento, Peterson dio un paso adelante para quitarle las esposas a Isabella. Cuando sus manos quedaron libres, se frotó las muñecas. Las marcas rojas en su piel morena eran un claro testimonio de la terrible experiencia. ¿Nombre? Miller repitió, con sus dedos flotando sobre las teclas. Isabella miró más allá de él. Sus ojos recorrieron el área de reservas. Vio las celdas de detención, la estación de toma de huellas dactilares, el tablero de servicio en la pared. Su mirada se posó en el tablero de servicio. Su propio distrito, el 17, figuraba en la parte superior. Luego miró directamente al sargento Miller. «Capitán», dijo con voz clara y resonante, atravesando el ruido de fondo de la comisaría. Miller dejó de escribir. Él frunció el ceño. «Capitán, es usted un capitán de barco». «Señora, solo deme su nombre». «Capitana Isabella Dubois», afirmó con voz de hielo. «Oficial al mando, Distrito 17, placa número 774». Toda la zona de registro pareció congelarse. Todos los sonidos, desde los teléfonos que sonaban hasta las charlas de los oficiales, se desvanecieron en un abismo de silencio atónito. Los dedos del sargento Miller se resbalaron del teclado. Su mandíbula se aflojó. La miró fijamente, mientras su cerebro intentaba procesar las palabras imposibles que acababa de escuchar. Él sabía el nombre. Todos los policías de la ciudad sabían el nombre de cada capitán de distrito. Capitán Dubois del 17. La estrella en ascenso, el reformador, el que recorrió el camino difícil y nunca lo olvidó. Callahan dejó escapar una risa ahogada e incrédula. Sí, claro. Y yo soy el jefe de policía. Señora, está considerando agregar el de suplantación de identidad de oficial a su lista de cargos. Pero Peterson no se reía. El color desapareció de su rostro. Él miraba a Isabella no como a una sospechosa, sino como si la viera por primera vez. La confianza, el lenguaje articulado, la mirada firme. Todo esto adquirió una perspectiva horrorosa. Isabella ni siquiera miró a Callahan. Sus ojos estaban fijos en el sargento Miller. «Sargento», dijo ella, y su voz no dejaba lugar a dudas. «Mi identificación departamental y mi placa están en el bolsillo delantero derecho de mis vaqueros. Te sugiero que las recuperes ahora». Miller, pálido, se levantó lentamente de la silla. Rodeó el mostrador con movimientos rígidos y robóticos. Miró a Callahan, que seguía sonriendo con suficiencia, y luego a Isabella. Vio la verdad en sus ojos. Con mano temblorosa, metió la mano en su bolsillo. Sacó una delgada cartera de cuero. La abrió. Allí, entre el cuero desgastado, había una tarjeta de identificación del Departamento de Policía de Nueva York. La foto mostraba a una Isabella más joven, sonriendo con orgullo con su uniforme de gala. Y en negrita estaban impresos su nombre y su rango,
capitana Isabella Dubois. Junto a ella, brillando bajo las intensas luces fluorescentes, estaba la placa de oro macizo de la capitana. El silencio en la sala era absoluto. Era el silencio de una bomba que se desarma, o de una que acaba de detonar. La sonrisa de Callahan se disolvió como si la hubiera borrado una mano invisible. Su rostro se contorsionó en una rápida serie de emociones. Confusión, incredulidad, un horror incipiente, y finalmente, pánico absoluto. Miró la placa en la mano de Miller y luego el rostro de Isabella, negándose a conectarlos. No podía ser esta mujer, la ladrona, la sospechosa agresiva. No podía serlo. El sargento Miller parecía como si le hubiera caído un rayo. Sostenía la placa y la identificación como si fueran reliquias sagradas. Tragó saliva con dificultad, con la nuez de Adán subiendo por su garganta. Capitán, tartamudeó, con la voz como un susurro de caballo. Dios mío, lo siento mucho. Isabella tomó su identificación y placa de su mano temblorosa. Miró a Callahan, cuyo cuerpo temblaba por completo. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había derribado a un oso pardo, confundiéndolo con un caniche. Usted, dijo, con voz tranquila, pero con el peso de una sentencia de muerte. Oficial Callahan, ¿cuál es su número de placa? Callahan no pudo hablar. Se quedó mirando, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera de agua. Tu número de placa. La voz de Isabella crujió como un látigo. Toda su autoridad de mando se desató por primera vez. 9382 se atragantó. Se giró hacia su compañero. ¿Y usted, oficial Peterson? 5177, capitán. Peterson tartamudeó, con aspecto de estar a punto de vomitar. No podía mirarla a los ojos, con la mirada fija en el suelo desgastado. Isabella asintió lentamente, con una determinación sombría y terrible. Se volvió hacia el sargento Miller, conmocionado. Sargento, ordenó, llame al jefe de policía David Chen y consiga a estos dos oficiales un representante sindical. Necesitarán uno. Por la presente quedan relevados de sus funciones en espera de una investigación completa de asuntos internos. Confiscarles sus armas de fuego y escudos. Ahora, cada palabra era un golpe de martillo que desmantelaba las carreras de los dos jóvenes oficiales que estaban congelados en una pesadilla de su propia creación. La fácil condena se había convertido en el mayor desastre profesional de sus vidas. Y para la capitana Isabella Dubois, la humillación había terminado. El ajuste de cuentas apenas había comenzado. La noticia del arresto del capitán Dubois recorrió la estructura de mando del departamento como una onda expansiva. Cuando la llamada del sargento Miller llegó a la casa del jefe de policía David Chen, el jefe asumió que se trató de una muerte en cumplimiento del deber, pero la realidad fue en algunos aspectos peor. Fue una herida autoinfligida tan profunda y vergonzosa que amenazó la credibilidad de todo su departamento. En cuestión de una hora, la sala de reserva central ya no era un lugar de procesamiento rutinario. Fue el epicentro de un huracán departamental categoría 5. El jefe Chen llegó en persona. Su rostro era una máscara atronadora de rabia controlada. Era un líder meticuloso que había pasado una década intentando tender un puente entre la comunidad y su fuerza policial. En una tarde, el oficial Callahan dinamitó ese puente. El jefe Chen encontró a Isabella en la oficina privada del sargento de reservas, bebiendo una taza de agua tibia. Su compostura contrastaba marcadamente con el caos apenas contenido que reinaba afuera. Ella no estaba gritando ni llorando. Estaba tranquila, concentrada e irradiaba una intensidad que era mucho más aterradora que cualquier arrebato. «Es él». Chen comenzó, su voz cargada con una mezcla de ira y preocupación genuina. «Yo, no tengo palabras. ¿Estás bien?» «No estoy herida, David, si es eso a lo que te refieres», respondió ella con voz monótona. «Pero no estoy bien. Dos de sus oficiales, nuestros oficiales, me arrestaron hoy porque vieron a una mujer negra,
no a una ciudadana, no a una persona. Vieron una estadística criminal a punto de ocurrir. Vieron lo que querían ver. He visto el informe preliminar de Miller. He visto el expediente de Callahan, dijo Chen, pasándose la mano por el rostro cansado. Ha tenido 3 denuncias civiles por comportamiento excesivamente agresivo en los últimos 2 años. Todas fueron consideradas infundadas. Infundadas, repitió Isabella, con un sabor a ceniza en la boca. Porque era su palabra contra una civil a la que ya había pintado como criminal. ¿Qué pasa ahora que es su palabra contra un capitán? Se corroborará entonces. La pregunta flotaba en el aire, un desafío directo al hombre al mando. Habrá una investigación completa y transparente de asuntos internos que comenzará de inmediato. Chen prometió. Voy a asignar al sargento Reynolds para que la dirija. Es un bulldog. Él destruirá esto hasta el último detalle. Bien, dijo Isabella. Quiero que todo quede registrado. El guardia de seguridad de la tienda, Arthur Finch, la gerente, Brenda Miller. Quiero que se extraigan y conserven las grabaciones de las cámaras corporales de ambos agentes. Quiero la cámara del tablero de sus patrullas. Quiero las cintas de seguridad de la tienda. Todo. ¿Lo tendrás?, le aseguró Chen. Isabella, ¿qué quieres que pase aquí? Isabella miró por la pequeña ventana de la oficina a Callahan y Peterson, que estaban sentados en un banco en la zona principal de la comisaría, sin sus cinturones de armas, con aspecto de niños perdidos. Los vigilaba un agente de guardia, no por su seguridad, sino para asegurarse de que no hablaran con nadie ni intentaran verificar sus historias. ¿Qué quiero?, reflexionó, con una voz peligrosamente baja. Quiero que entiendan el poder absolutamente aterrador que poseen. El poder de arruinar una vida, una reputación, un día basándose en nada más que un sentimiento. Quiero que experimenten, aunque sea por un instante, lo que se siente estar completamente indefenso a manos de quienes se supone que deben protegerte. Hizo una pausa, con la mirada endurecida. Quiero que se vayan, David. No transferido a otro recinto. No suspendido. Quiero sus insignias. No son aptos para llevar el uniforme. Son un lastre para cualquier buen policía que haga bien su trabajo. El jefe Chen asintió lentamente. La investigación debe seguir su curso. Pero te escucho. Él mismo la llevó a su casa. Un viaje silencioso y sombrío por las calles de la ciudad. Cuando finalmente cruzó la puerta de su tranquilo apartamento, la adrenalina que la había sostenido durante horas finalmente la abandonó. Su cuerpo empezó a temblar. Ella se hundió en su sofá. Los acontecimientos del día se repetían en su mente en un bucle tortuoso. La cara engreída de Finch, la condescendencia de Miller, el chasquido de las esposas, la multitud boquiabierta, la mueca de desprecio de Callahan. La humillación que había mantenido a raya con fría furia la invadió. Ella era la capitana Isabella Dubois, una mujer que se había enfrentado a criminales armados y había contemplado el abismo de la crueldad humana sin pestañear. Pero hoy la habían hecho sentir pequeña e impotente. La habían reducido a un color y un estereotipo. Aquello mismo contra lo que había luchado durante toda su vida desde el interior de la propia bestia se había dado la vuelta y la había devorado. Lágrimas de rabia y frustración. Lágrimas que no había derramado en años corrieron por su rostro. Pero mientras lloraba, un nuevo sentimiento comenzó a cristalizarse a partir del dolor. Fue una resolución. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de todas las personas de color que alguna vez habían sido seguidas en una tienda. Todo individuo que haya sido detenido e interrogado injustamente. Todo ciudadano cuyos derechos han sido pisoteados por un policía que actúa bajo su propia autoridad. Ella tenía una voz. Ella tenía poder. Tenía una insignia de capitán y la oreja del jefe de policía. La mayoría de las personas en su situación no tenían nada de eso. Ella tenía la obligación de no dejar que esto pasara desapercibido. Esto no podía terminar con 2 oficiales despedidos. La herida era sistémica y requería un tratamiento sistémico. Ella cogió su teléfono.
Su primera llamada no fue a un abogado ni a un amigo. Fue para su sobrina Maya. Hola, cariño, dijo ella, forzando su voz a sonar normal. Feliz cumpleaños adelantado. Oye, no pude conseguir tu regalo hoy. Hubo un retraso, pero te prometo que te lo compensaré. La sencilla conversación doméstica fue un ancla en la tormenta. Le recordó quién era ella más allá del uniforme y del rango. Una tía, una hermana, una mujer. Y era esa mujer la que se iba a asegurar de que el sistema que le había fallado tan profundamente se viera obligado a mirarse al espejo, sin importar lo feo que fuera el reflejo. El despertar había comenzado. El sargento Michael Reynolds de la Oficina de Asuntos Internos era un hombre que operaba con la precisión desapasionada de un cirujano. A él no le interesaban los sentimientos ni las excusas. Le interesaban los hechos, las políticas y la cadena de acontecimientos que llevaron a un colapso del procedimiento. El caso del capitán Dubois fue el colapso más espectacular que jamás había visto. Era un castillo de naipes construido sobre mentiras, y Reynolds estaba a punto de derribarlo. Su primera entrevista fue con Arthur Finch, el guardia de seguridad. Se conocieron en una habitación estéril y sin ventanas en la sede del IAB. Finch llegó con una arrogancia fuera de lugar, creyendo que era el testigo estrella que había atrapado a un ladrón astuto. Simplemente dígame exactamente lo que observó, señor Finch, comenzó Reynolds, con una voz monótona y plana como la de un dispositivo de grabación, mientras sus palabras caían suavemente sobre la mesa. Finch se lanzó a su narración, adornándola con detalles diseñados para hacerlo parecer heroico. La vi inspeccionando el departamento. Sin cesta, muy sospechoso. Ella cogió el costoso juego de lápices, miró atentamente a su alrededor, luego lo ocultó bajo su brazo e hizo un movimiento hacia la salida. Seamos precisos, intervino Reynolds, haciendo una pausa en el discurso del hombre. Ella estaba caminando hacia las cajas registradoras y la estación de envoltura de regalos, ¿correcto? No es la salida. Bueno, sí, pero esa es la misma dirección general. Finch dio marcha atrás. No es la misma dirección, señor Finch. Una indica intención de pagar, la otra, de robar. Ahora bien, usted dijo que ocultó el objeto. Las grabaciones de seguridad de la tienda, que he revisado, la muestran llevando el objeto bajo el brazo a plena vista, junto con un gran cuaderno de dibujo. ¿Es esa su definición de ocultación? La confianza de Finch empezó a flaquear. Así es como lo hacen. Son astutos. ¿Quiénes, señor Finch?, preguntó Reynolds, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Quiénes son?, tartamudeó el guardia de seguridad, al darse cuenta de su trampa. Ya sabe, ladrones. Reynolds dejó que el silencio flotara en el aire antes de continuar. Al cabo de una hora, la historia de Finch estaba hecha trizas, expuesta como un tapiz de suposiciones y sesgos. 2 días después, Stapletons, ante una pesadilla de relaciones públicas y una demanda inminente, despidió a Arthur Finch. La primera factura de karma había llegado. La siguiente fue Brenda Miller, la gerente de la tienda. Era pura elegancia corporativa y jerga evasiva. Simplemente estaba siguiendo el protocolo de la tienda y respaldando a mi equipo de protección de activos, afirmó. Era protocolo, señorita Miller, permitir que la policía arrestara a una clienta por hurto incluso antes de que pasara por el punto de venta final, replicó Reynolds. Nuestro departamento legal, y estoy segura de que el suyo, lo consideraría muy problemático. ¿En algún momento intentaste calmar la situación? ¿Le ofreciste simplemente cobrarle sus artículos? La situación se había intensificado más allá de ese punto, dijo con rigidez. Porque usted y el señor Finch la intensificaron, afirmó Reynolds, no como una pregunta, sino como un hecho. Brenda Miller salió de la entrevista con un aspecto bastante menos sereno. Su gerente regional estaba en el siguiente vuelo, y su ascenso lateral a una tienda de bajo rendimiento en otro estado ya se estaba procesando. Sin embargo,
El evento principal fueron las entrevistas con Callahan y Peterson, realizadas por separado. La grabación de la cámara corporal fue el testigo estrella de la fiscalía. Fue condenatoria. Captó la agresión inmediata de Callahan, su tono despectivo, su negativa a escuchar las explicaciones tranquilas y racionales del capitán Dubois. Lo mostró intensificando la confrontación a cada paso. En su entrevista, Callahan se mostró desafiante. Ella se mostró incumplidora y beligerante desde el principio, insistió, y su historia coincidía con las mentiras iniciales de Finch. Seguí mi entrenamiento. La sospechosa se resistía y usé la fuerza necesaria para efectuar el arresto. No tenía forma de saber quién era. ¿Acaso? ¿Alguna vez lo amenazó, agente Callahan? Preguntó Reynolds. Su actitud era amenazante. ¿Llevaba un arma? No lo sabía en ese momento. Entonces, arrestó a una mujer de 48 años por robar en una tienda algo que aún no había robado y la acusó de resistirse porque le dijo que estaba cometiendo un error. Reynolds resumió, con la voz llena de incredulidad. ¿Es ese el resumen? La bravuconería de Callahan se desmoronó bajo el peso de los hechos y fue reemplazada por una ira hosca y defensiva. Era un animal acorralado. La entrevista con el oficial Peterson fue diferente. El novato estaba aterrorizado. Había pasado las últimas 48 horas sudando frío mientras la escena se repetía en su mente. Sabía que había participado en algo profundamente malo. Su representante sindical le había aconsejado que se apegara a la historia de su compañero, pero su conciencia y el interrogatorio quirúrgico del sargento Reynolds fueron una combinación poderosa. Oficial Peterson, dijo Reynolds, suavizando ligeramente el tono. Llevas 11 meses en la policía. No tienes antecedentes. Quiero que pienses muy bien tus próximas palabras. La carrera de tu compañero ya está acabada. La tuya pende de un hilo. Lo único que puede salvarla es la verdad sin adornos. Reynolds reprodujo un fragmento del audio de la cámara corporal. Era del interior del coche patrulla después del arresto. Fue la parte en la que Callahan se rió y dijo, ¿puedes creer el descaro de esa persona? Dígame qué estaba pensando en ese momento. Agente, insistió Reynolds. Peterson se quebró. El miedo al perjurio y la culpa que sentía finalmente superaron su lealtad hacia su compañera. Sabía que algo andaba mal. Confesó con la voz quebrada. No se comportaba como ninguna ladrona de tiendas que yo hubiera visto. Estaba serena. Intentó decírnoslo. En el coche, camino a la tienda, Callahan dijo algo así como, vamos a encargarnos de este proyecto, princesa. Ya había tomado una decisión antes de que llegáramos. Fue el último clavo en el ataúd, la admisión de la clara y declarada parcialidad de su compañera incluso antes de que comenzara el encuentro. Peterson continuó detallando cómo Callahan ignoró cada uno de los intentos de la capitana Dubois por calmar las cosas, cómo parecía disfrutar de la confrontación pública y cómo la había incitado a resistirse. El karma duro ya no era una amenaza lejana. Era un maremoto y estaba a punto de azotar al agente Mark Callahan. Las mentiras habían sido desentrañada. La verdad, con todos sus horribles detalles, quedó oficialmente registrada. La conclusión de la investigación de asuntos internos fue rápida y brutal. El informe final del sargento Reynolds fue una meticulosa vivisección de 50 páginas del incidente, sin dejar lugar a ambigüedades. Detallaba una catastrófica falla de juicio, procedimiento y ética fundamental, impulsada por el sesgo implícito generalizado e innegable del oficial Callahan. El jefe David Chen convocó una conferencia de prensa. De pie ante una hilera de micrófonos, no se anduvo con rodeos. Calificó el arresto de la capitana Isabella Dubois como una mancha en este departamento y una traición a la confianza que le pedimos a nuestra comunidad que deposite en nosotros cada día. Luego anunció las consecuencias oficiales. Mark Callahan fue despedido de la fuerza policial con efecto inmediato. También enfrentaba posibles cargos penales por encarcelamiento ilegal y presentación de una denuncia falsa, que la fiscalía estaba revisando activamente.
Su carrera en la policía había terminado. Su nombre ahora era una advertencia susurrada en las aulas de la academia. Matthew Peterson, por su cooperación incondicional, pero por complicidad inicial, recibió una suspensión sin goce de sueldo de 1 año. A su regreso, estaría en libertad condicional durante 2 años, junto con un oficial superior de entrenamiento de campo, y se le exigiría completar 200 horas de servicio comunitario y un entrenamiento intensivo contra prejuicios. Fue un castigo severo, pero que ofrecía pocas posibilidades de redención. Los grandes almacenes Stellarton emitieron una disculpa pública formal a la capitana Dubois y a la comunidad. Llegaron a un acuerdo extrajudicial con ella en una demanda civil por una suma sustancial. La historia fue noticia nacional, un ejemplo flagrante de discriminación racial en su forma más absurda y exasperante. Pero para Isabella, el verdadero ajuste de cuentas fue más personal. Estuvo junto al jefe Chen en la conferencia de prensa, no como víctima, sino como líder. Cuando fue su turno de hablar, se dirigió a la ciudad con voz firme y firme. Lo que me sucedió no fue un incidente aislado. Ella comenzó. Fue el resultado de una enfermedad que aún infecta a partes de nuestra sociedad y nuestras instituciones. La única diferencia es que yo tenía una placa y un rango que permitieron que la verdad saliera a la luz. La mayoría de los ciudadanos no. Anunció que cada $1 de su acuerdo civil se destinaría a financiar una nueva fundación, el Proyecto Maya, que lleva el nombre de su sobrina. La fundación crearía becas para jóvenes desfavorecidos que cursan carreras en Derecho y Justicia Penal, y financiaría talleres independientes sobre Conoce tus derechos en comunidades de toda la ciudad. Estaba convirtiendo su dolor en un escudo para los demás. En las semanas siguientes, los cambios eran palpables. El jefe Chen utilizó el incidente de Dubois como mandato para implementar nuevas reformas radicales. La capacitación en desescalada y antibias, que antes consistía en sesiones teóricas anuales, ahora eran requisitos prácticos trimestrales basados en escenarios para cada agente. Se implementó una nueva política que convertía en despido desactivar una cámara corporal durante una interacción con el público. Isabella regresó a su puesto en la comisaría 17ª. Su entrada en ese primer día de regreso fue recibida con una espontánea y prolongada ovación de pie por parte de todos los policías del edificio. Desde el detective más rudo hasta el novato más inexperto, el respeto que sentían por ella se había convertido en algo más cercano a la reverencia. Ya no era solo su capitana. Era un símbolo viviente de sus más altos ideales. Su primer acto fue convocar una reunión de toda la comisaría. Se paró frente a sus oficiales, recorriendo con la mirada sus rostros. «Quiero que me miren», dijo, con voz tranquila pero que llenaba la sala. «Cuando respondes a una llamada, podrías estar hablando con esta persona. O podría ser un médico, un profesor, un conserje, una madre. No importa. Tu trabajo no es juzgar. Es escuchar, evaluar y proteger los derechos de cada persona con la que te encuentres. La insignia en tu pecho es un símbolo de confianza pública. Si rompes esa confianza, lo rompes todo. Lo que me pasó no será una mancha. Será una lección. Será el comienzo de cómo hacemos las cosas mejor. ¿Entendido?» Un coro atronador de «Sí, capitán», llenó la sala. Esa noche, Isabella finalmente fue a la fiesta de 16 años de Maya. En sus manos, llevaba un nuevo regalo. Era el mismo exquisito juego de lápices de artista alemanes comprado en otra tienda. La caja rota. El recuerdo de ese día había desaparecido, pero el recuerdo perduraba. Al ver cómo se iluminaban los ojos de su sobrina, sintió que la amargura se disipaba, reemplazada por una fuerza renovada y un propósito renovado. Se había enfrentado a las peores partes del sistema que amaba. Y no solo había sobrevivido, sino que lo había obligado a cambiar. El karma que habían recibido Callahan, Finch y Miller no se trataba solo de castigo. Se trataba de consecuencias. Se trataba de la poderosa y perdurable verdad de que la justicia, aunque a veces se retrase y se desvíe, siempre encontrará su camino.
La terrible experiencia de la capitana Isabella Dubois es un poderoso y aleccionador recordatorio de que el prejuicio puede ser cualquier uniforme y que los sistemas diseñados para protegernos a veces pueden ser la fuente misma de nuestra persecución. El duro karma que recayó sobre la oficial Callahan, el guardia de seguridad y el gerente de la tienda no fue mágico. Fue el resultado directo de la negativa de una mujer a ser silenciada y de un sistema obligado a rendir cuentas. La decisión de la capitana Dubois de convertir su asentamiento en el proyecto Maya demuestra que la respuesta definitiva a la injusticia no es venganza, sino construir un futuro mejor y más equitativo. ¿Qué opinas? ¿Es esta la historia de unas pocas manzanas podridas o un síntoma de un problema mayor? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete a nuestro canal para ver más dramas de la vida real que revelan la verdad. Tu apoyo nos ayuda a contar estas importantes historias. Gracias por escuchar.